mentor coach especializado en construcción de hábitos y relaciones con propósito. Y hoy tengo el honor de compartir con una gran amiga profesional, Morelia Bertel, especialista en intervención infantil y muchísimas cosas de la vida. Bienvenida, Morelia. Gracias, Dilfreda, por invitarme una vez más. Bueno, voy a empezar con lo siguiente. El bambú japonés es una planta extraordinaria que nos enseña una de las lecciones más valiosas sobre la paciencia, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cuando un agricultor planta la semilla, durante los primeros 5 años parece que nada está sucediendo. No se ve un brote, no se ve una hojita, nada, nada. O sea, como si nada estuviese sucediendo, como se perdió esa plata. Pero lo que está pasando realmente es que bajo tierra el bambú está desarrollando un complejo sistema de raíces que le va a dar de estabilidad y fortaleza. Después de estos 5 años, en tan solo 6 semanas, el bambú crece hasta 25 metros de altura. Impresionante, ¿verdad? Esto nos lleva al tema de hoy, la importancia de esperar en los procesos de vida y en la construcción de hábitos. En un mundo donde todo parece ser instantáneo y donde un pedido llega a tu casa en horas, minutos realmente, y donde puedes comunicarte con personas en cualquier lugar del mundo en segundos, hemos perdido algo valioso y es la capacidad de esperar. Así que empecemos con este tema. ¿Te ha pasado alguna vez que te sentiste que todo lo que esperabas tardaba demasiado? Claro que sí, muchísimas veces. ¿Cómo lo manejaste o cómo lo manejas? Uf, creo que este tema es un tema bastante difícil, complejo, porque todos los seres humanos esperamos cosas. En mi caso, sí, tuve una vez una larga espera y de pronto fue mi sanidad. Eh, Quizás es uno de los temas más fuertes en cuanto cuando tenemos que esperar, porque a veces tocar temas de, no sé, espero un empleo, espero un esposo, espero una familia, espero, no sé, un carro, una casa, son cosas que de pronto no te incorporan totalmente en el dolor durante la espera, pero en mi caso, esperar sanidad sí es un tema bastante fuerte y que seguramente todos en algún tiempo hemos pasado por eso, sea porque estemos atravesando por una enfermedad nosotros o porque esté pasando alguien al cual nosotros queremos o apreciamos, un amigo, un familiar y demás. Ok. Pero pienso que el tema de la espera es la perspectiva con la que tú ves hasta que eso sucede, cómo lo tomas en ese tiempo. En mi caso, te puedo decir que fue muy duro de pronto tener un diagnóstico a mis 15 años con un tema que parece simple, pero a los 15 años que te digan que tienes un prolapso en tus válvulas mitrales en el corazón y que hay ciertas actividades que no puedes realizar o que puede que te vayan a operar, pues no se siente tan chévere tampoco. O sea, es bastante agobiante estar en esa etapa de la adolescencia donde quieres hacer de todo y quieres jugar y quieres saltar y quieres salir y de pronto tener que esperar, pasar por estudios y tener que esperar y en ese tiempo de pronto conectar con Dios y esperar una sanidad, pues todo fue de pronto desde la perspectiva en cómo lo hice, Ok. en mirar entonces en qué cosas sí puedo y digamos que adherirme a un tratamiento y también esa fe que llevo en ese momento con Dios, eso hizo de pronto mucha más corta la espera. O sea, fue un tema con propósito al final. Exactamente. Bueno, y yo creo que mucho de esto parte de temas expectativas. Cuando nos llenamos de expectativas que a veces son o mesuradas o muy grandes o amplias, se hace más complicado pues este tema de esperar, porque es como decíamos, no sabemos qué procesos están pasando internamente para que después se vean ciertos resultados. Claro. Pero también lo traigo al día de hoy donde estamos en una sociedad donde cada vez la inmediatez está a la orden del día, en un domicilio, en una comunicación, en un mensaje. Anteriormente, yo recuerdo,
quien tenía la posibilidad de tener un teléfono celular era una persona, mejor dicho, o sea, una persona súper privilegiada. Antes de eso existía el Viper. Y en el Viper Ujú, tú llamabas como una teleoperadora y ahí tú dejabas un mensaje y de llegada a la persona. Pero no eran comunicaciones que eran efectivas en cuanto al tiempo. Tanto eso como un celular, muchas veces las redes no eran tan confiables como ahora. eh, y la comunicación instantánea era más difícil. Entonces te tocaba hacer que llamar un teléfono fijo, donde tenía que coincidir que la otra persona estuviese o en el trabajo, en el lugar donde estabas llamando, fuera de la casa o fuera de lo que sea, para poder entrar en una comunicación con él. Hoy en día, tú escribes un mensaje por WhatsApp y si no te contestan a los 2 minutos, qué sé yo, o a los 30 segundos, estás llamando. ujú. Entonces también ese tema de inmediatez de hoy en día eh, ha generado que las mismas personas cada vez quieran todo más rápido, más de golpe y creo que ha generado una cultura de esperar poco. De esperar poco y en la salud mental podemos decir que esa tolerancia a la frustración y eso que se está dando hoy en día, que es el trastorno de ansiedad todo el tiempo, es debido a eso, porque no sabemos esperar, no estamos siendo quizás educados para la espera. Ok. Digamos que desde muy pequeños, por lo menos antes cuando no existía la tecnología, por ejemplo, los sistemas de crianza eran que de pronto si tú querías, no sé, un juguete o querías algo, tus papás te hacían esperar. Claro. Te Ay, hacían esperar la Navidad. en todo, Exacto. te hacían esperar, incluso para darte algo, un juguete que estabas pidiendo en ese momento, y ellos te decían, espérate un momento, o ahora que de pronto tu papá estaba haciendo otra cosa y te hacían esperar. Eso. Hoy en día ni siquiera pasa eso. Hoy en día quizás te hacen esperar a lo que de pronto el niño está pidiendo, pero te entregan una tablet o un celular. Ok. Y eso te va a entretener. O sea, tenemos una respuesta inmediata todo el tiempo. Entonces, de pronto, no estamos siendo educados para esperar y, y de pronto al crecer y enfrentarte a tecnología donde lo tienes todo ya, pues nadie va a querer hacerlo. Hace un tiempo, como hace aproximadamente 3 meses, estaba leyendo un libro donde una de las características que el autor decía que cree que es más importante para inculcar a la juventud de hoy en día es a la toleración, a la frustración. Hoy en día no se sabe, no se sabe lidiar con eso. Se piensa que perder algo o esperar por algo es mejor dicho, se acabó el mundo. Caótico. Y una de las características que tienen las personas que han tenido éxito en su vida, que han construido empresas importantes y demás, es precisamente eso. Es la capacidad para poder lidiar con la frustración. Y en eso, a mí hay un deporte que me gusta mucho y es el tenis. En otros deportes tienes la posibilidad de perder en algún momento, pero en el tenis para ganar tienes que ganar todos los partidos. Es decir, que hay menos posibilidad de que un tenista gane que en deportes de equipo. ¿Por qué? Porque tienes que ganar, no sé, tal vez 7, 8 partidos de un torneo. Si pierdes en la final, perdiste, así hayas ganado 6 partidos antes. Si pierdes en la semifinal, pues perdiste. O sea, y en una entrevista que leía con un tenista también muy conocido, ruso, apellido Rublev, que sufrió estaba sufriendo de temas de ansiedad. Él decía que era muy difícil para él lidiar con ciertas cosas, a pesar de que los tenistas son, digamos, son muy pocos los que logran ganar muchas cosas por lo mismo que te decía, pero son deportistas que son exitosos en el sentido de que económicamente normalmente están bien. Igual el que gana el primer lugar es el que mayor lleva, pero a los otros le dan buenos premios, llevan como que cierta, viven de buena manera. Entonces,
Él decía que lidiar con la frustración de, a pesar de haber ganado tantos partidos, venir y perder, era una constante que era muy difícil para él y que le hizo caer en temas de, en plenos partidos, con la misma raqueta se golpeó una rodilla y se la sangró de la misma frustración que da Claro, de pronto perder un punto. Entonces, una de las características que yo veo y que personalmente creo que se está inculcando muy poco es esa parte. ¿Cómo toleras la frustración a perder? Y yo creo que ahí los deportes hacen o tienen un papel muy importante, sobre todo en la niñez. Pero allá vamos al otro. Cada vez los niños juegan menos. Practican, me refiero a deporte. Cada vez practican menos deportes, cada vez están más en la tal. Y tú sabes las reacciones cuando un niño pierde, pues se han visto ampliamente. Te tiran un control, te lo avientan por ahí y demás, ¿verdad? ¿Cómo hacer como para lidiar con esa parte también? Porque se viene una generación de que en efecto la inmediatez está a la orden del día y que tal vez esa frustración no está siendo, no se está sabiendo lidiar de buena forma. De ahí el crecimiento de los casos de ansiedad y depresión a temprana edad, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué es lo que viene para la humanidad ahora mismo? Pues todo sería, y todo va embarcado en la educación, desde la infancia hasta la adultez, porque si nosotros no tenemos una educación en la infancia que nos enseñe a que tenemos que esperar, a que los logros no son fáciles, de pronto algo que está pasando también con esta, digamos que esta nueva era, y es que estamos creciendo con padres modernos. Ok, Eso es algo que está pasando y es una realidad. Estamos creciendo con padres modernos que están sumidos en la tecnología, que, bueno, ahora está todo el tema de la IA y todo de pronto para esta época moderna va a ser todo más sencillo, lo vamos a conseguir todo más fácil. Ya nosotros no estamos yendo, por ejemplo, a una biblioteca a leer un libro. Nosotros todo lo estamos haciendo aquí por el celular, en GPT, conseguimos todo más fácil. Entonces, si nosotros seguimos avanzando de esta manera y no hay una buena educación en el tema de crianza y pautas de crianza, por lo menos mantener lo que es sano durante toda la etapa evolutiva del desarrollo de un niño, pues los niveles de ansiedad y de depresión van a ser mucho más altos, porque no hay un esquema en una casa, en una familia, donde se esté educando para los no de la vida. Por ejemplo, el simple hecho de que oír un niño, lo primero que tú le compras es una tablet y ahí tiene todo, todo a su alcance. El día que tú le vayas a quitar la tablet, por más horas que él pase ahí, pues obviamente va a haber una reacción negativa. Es alguien que de pronto no va a tolerar estas frustraciones y que lamentablemente, si aún crecimos en los que de pronto tuvimos una crianza un poco tradicional y aún nos cuesta la frustración porque cuando crecemos, por más que sea, siempre se nos ha exigido de pronto, por ejemplo, en el tema educativo, a que todo tendría que ser las mejores calificaciones y tenían que ser calificaciones altas, pues imagínate ahora que estamos creciendo en la inmediatez, todo inmediato, ok. ¿cómo serían esas generaciones? O sea, sería más difícil todavía eh, abordar este tipo de ansiedad o este tipo de conductas en los niños. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? O más bien, cuando normalmente estamos esperando algo importante, se siente como cierta tensión en el cuerpo, ansiedad y demás. ¿Y por qué crees que es tan doloroso esperar? ¿Será algo cultural, psicológico o también tendrá alguna dimensión espiritual? Bueno, yo pienso que tiene todas. Es la espera para el ser humano nunca ha sido fácil. Em, la espera implica en nosotros incertidumbre, implica en nosotros ansiedad, porque normalmente, de manera natural, siempre vamos a esperar resultados positivos.
Pero también pienso que de manera espiritual también es doloroso porque siempre tenemos la fe de que todo esté bien Ok. y hemos pasado todo en que el resultado siempre va a ser positivo. Digamos que no es tanto el problema de esperar a que salga, sino el problema de esperar y que sea un no. Ok. Es ahí donde duele más, Sí. porque de pronto nosotros estamos esperando y el esperar, quizás nos sentimos ansiosos, quizás estamos ahí como a la expectativa, pero cuando el resultado es un no, pues ahí sí es donde vienen esas complicaciones en nosotros, sea ya a nivel espiritual, quizás, como te decía, podemos esperar desde sanidad, podemos esperar desde un carro, una casa, solución a un problema, una deuda, o sea, todo va a depender de qué estamos esperando. Ok. Sí, pero es como si después de esperar es como, listo, no se dio la respuesta que querían, entonces como que empezar de nuevo ese ciclo de donde me toca volver a empezar a ver qué sucede. Exacto. Perfecto. Hay un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle y donde, digamos, el precepto que tiene es que la vida es ahora, o sea, que no hay un momento en la vida más importante que el ahora es enseguida, ¿verdad? Ujú. Y que parece que, o por qué parece siempre que vamos a ser felices después que pase esto, pero cuando llega a esta situación, entonces voy a ser feliz después. Un ejemplo cualquiera. Yo voy a ser feliz cuando tenga ese carro que tanto quería. Cuando tengo el carro, no. Es que ahora voy a ser feliz cuando tenga la casa que quería. Cuando tenga la casa, no. Voy a ser feliz cuando tenga el otro carro mejor que el que tengo. Y parece que todo siempre la felicidad está detrás de eso que esperamos, detrás de eso que no tenemos en este momento. Y es como si perdiéramos de vista las cosas que vamos poco a poco obteniendo. Es como cuando dicen por ahí, a veces se concentran tanto en la meta que se olvida del camino. Realmente, ¿cuál es el espacio que tenemos entonces para ser felices? Siempre estamos en la espera de algo más. ¿En qué momento vamos a ser felices realmente? Es que la felicidad es una decisión Ok. y es relativa para todos. Pero cuando colocamos nuestra felicidad basada a la meta o al resultado, siempre vamos a permanecer inconformes o frustrados o infelices. ¿Por qué? Porque no es lo que quiero, es cómo lo conseguí, o sea, cómo camino, cómo trabajo para eso. Y quizás sí, mira, te puede pasar, puedo querer un carro, pero cuando tenga el carro, va a pasar cosas, digamos que momentáneas. Por ejemplo, se me daña, no sé, la llanta, se me daña una pieza del carro. Entonces, la gente cree que el simple hecho de obtener las cosas, todo va a estar bien. Y aún obteniéndolas, vamos a tener sacrificios. Aún obteniéndolas y teniendo, vamos a pasar por situaciones adversas. Ok. Entonces, cuando vivimos todo el tiempo con esa perspectiva de que yo voy a ser feliz cuando, nunca vas a ser feliz. Eso es la noticia. Nunca vas a ser feliz. Incluso te puede pasar que lo tienes y aún así te sigues sintiendo igual como cuando lo estabas pidiendo atrás. Igual de vacío, igual porque colocas una perspectiva o idealizas lo que vas a tener. Ok. Por eso digamos que una de las cosas que yo descubrí en la espera es el ser agradecido. Ok. O sea, con lo que tú decías, para poder estar presente, o sea, es el aquí y el ahora. Y una de las maneras para poder estar conectadas y estar presentes y poder ser felices es ser agradecido todo el día con todo lo que tienes. Cuando nosotros no tomamos un tiempo para agradecer, se nos hace la vida un sueño total. O sea, vivimos soñando todo el tiempo. Soñando, soñando, te acuestas soñando, el yo quiero este empleo, el yo quiero esto, yo quiero este trabajo, yo quiero conseguir esto, yo quiero conseguir lo otro. Pero te la pasas así, soñando todo el tiempo. Pero cuando tú comienzas
a partir desde el agradecimiento, desde el hecho en que cuando tú te levantas, agradeces por levantarte, por lo que tienes, por las herramientas que tienes ahora y comienzas poco a poco a edificar y a cultivar lo que tú quieres en tu meta, seguramente esa perspectiva va a cambiar y esos niveles de ansiedad van a bajar. Ok, Nos vamos a sentir menos ansiosos porque ya estamos no solamente no es desconcentrar, es enfocándonos también a lo que tenemos a nuestro alrededor. claro. Las cosas que son. Mientras espero, ¿qué hago? Sats, es mucho más fácil esperar. Por ejemplo, no sé, estás esperando a una chica que llegue a tomar un café contigo. Ok, Mientras estás esperando, te sientas en una silla, simplemente esperar va a ser ansioso. ok, Pero si tú, mientras esperas, estás mirando el atardecer, no sé, miras los pajaritos, miras, o sea, te das cuenta de lo que está a tu alrededor, te entretienes, comienzas a pensar en cosas, o sea, a valorar lo que está a tu alrededor, seguramente la espera se te hace menos angustiosa. claro. Entonces, es así la vida, o sea, mientras tú esperas, ¿qué haces? No solamente que sigas trabajando en lo mismo, sino que mires para los lados y te des cuenta que hay una vida en la cual puedes seguir disfrutando mientras llega eso que estás queriendo obtener. En los procesos que realizo de mentoría es constante, digamos, cuando las personas están en medio del proceso que abandonan por impaciencia o dicen, oye, Ujú, ya empecé, ¿por qué no he logrado esto? Entonces, ujú. sobre todo en este específico que es una reingeniería de hábitos personales, no es tan sencillo. Tú no sé, en 15 días no cambias un hábito que tuviste toda tu Correcto. vida, ¿verdad? Así es. Entonces, la impaciencia de pronto de algunas personas es entendible, pero cómo hacer o qué consejos se pueden seguir para en medio de un proceso de cambio, eh, las personas puedan entender que hace parte de un proceso que no es algo inmediato, sino que conlleva también un esfuerzo. Bueno, dependería de qué es el hábito que quieres cambiar también, porque hay hábitos que son fáciles de adaptarse. Ok, No sé, ejemplo, una dieta. ok, Hay gente que comenzar la dieta y motivarse porque quiero bajar de peso y la gente está dispuesta, o sea, todo va a depender de qué, cuál es mi disposición y cuál es mi enfoque. claro. Yo quiero bajar de peso, yo estoy cambiando, no me cuesta. Por ejemplo, a mí en lo personal, hacer una dieta, si yo me propongo hacerla, lo voy a hacer porque a mí no me cuesta hacer la dieta. Pero no va a pasar lo mismo si yo quiero hacer ejercicio. Me va a Ok, costar hacer el ejercicio claro, un y me va a esfuerzo diferente. claro, y me va a costar levantarme y me va a costar el dolor sobre todo porque hay gente que no nos gusta, que nos duela el cuerpo, Claro, que no, o sea, va a costar bastante, ok. pero más que el que hacer, vuelva a lo mismo y se vuelva a lo mismo. Mientras estoy haciendo eso, ¿qué otras cosas estoy haciendo? Ok. Estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio, pero me estoy ocupando también en otras cosas de mi vida. Sí, mira, en medio de esos procesos, cuando me preguntan, yo normalmente digo, ok, listo, estás como concentrado, listo, no hay cansado de esto, Ujú. pero vamos a ver, eh, ¿estás comiendo mejor? Sí. ¿Te has sentido mejor? Sí, ya no me duele tanto esto, o ya la digestión se me está regulando, porque como todo proceso, y es algo también que se debe entender. Por ejemplo, que tú hagas ejercicio durante 1 hora al día, durante el día, no te va a recuperar todo ese tiempo que no hiciste ejercicio antes en tu vida. Es decir, somos animales de hábitos y tenemos que entender que todos son procesos. Por ahí dicen que nada que valga la pena es fácil Así realmente, es. porque si fuese así, todo el mundo decía. Ujú. Y una de las satisfacciones más grandes que tiene una persona es cuando pasa por un proceso y logra algo. Por eso, detrás de una persona que tiene el carácter para seguir una dieta, para transformar su cuerpo, no solamente está eso, no está solamente una persona que está asistiendo al gimnasio, una persona que está corriendo, que está haciendo ejercicio en un parque, o que está practicando un deporte,
sino que hay detrás de eso. Hay constancia, hay disciplina, hay tenacidad, hay resiliencia, porque no es fácil. Cuando un proceso inicia, es normal que haya como un punto de partida donde todo va subiendo. No es lineal. Exactamente. Y después llegas como que un pa. ¿Por qué? Porque es inevitable. O sea, no es que nos vamos a dedicar la vida solamente a eso. Hay trabajo, hay ocupaciones familiares, hay ocupaciones sociales. Y todo eso empieza a golpearte y a decir como que, wow, bueno, ya no tengo de pronto la misma disponibilidad de tiempo del comienzo. Entonces cuando empieza a decir como que, sabes que creo que no voy a poder porque no voy a tener tiempo suficiente. Pero la de mente de 24 horas al día puedes dedicar 1 hora al día, ¿verdad? Entonces, a veces es un tema de también entender, y lo que hablamos ahorita, saber reponerse ante la adversidad de ciertas cosas. Claro. No todo va a ser siempre lineal, no todo va a ser color de rosa, porque si fuese así, no hubiese gente con sobrepeso, no hubiesen personas con malos hábitos alimenticios, no hubiesen personas con adicciones, porque sería súper sencillo, listo, yo inicio y demás, pero ahí está el tema de las recaídas y demás, que son los temas que hay que tener en cuenta y a veces se obvian o no se tienen en cuenta. Eh, en tu experiencia como psicóloga y pues una persona que eres muy espiritual también, en, digamos, en las escrituras, en la Biblia y demás, siempre hay siempre está como esa esperanza, ese saber esperar, por ejemplo, cuando Moisés atravesó el desierto durante 40 años y uno se pone a decir, wow, 40 años por ahí a la deriva, caminando sin saber si realmente esa promesa iba a llegar, digamos, realmente en algún momento. ¿Cómo, es decir, cómo desde la parte espiritual podemos moldearnos para entender de que no es solamente un tema físico, no es solamente un tema eh, terrenal, sino que yo personalmente pienso de que si tú lo tienes en la cabeza, si en tu mindset está que la espera es necesaria para que un proceso se dé de buena forma, ya la parte física se te hace mucho más sencilla. Entonces, ¿de qué manera podemos, tanto espiritualmente como mentalmente, programarnos para que realmente sepamos de que las cosas que realmente valen la pena va a requerir cierto esfuerzo y que va a tocar eh, hacer un proceso antes de? Bueno, partiendo de pronto de lo espiritual, una de las cosas que me ha enseñado mi relación con Dios es que yo tengo que saber fundamentar mi casa sobre la roca. Que, o sea, cuando Él es el centro de mi vida y hacer a Dios tu centro, te va a permitir saber de que pase lo que pase, sea que tú lo estés viendo de manera positiva o negativa, al final va a tener un propósito. O sea cual sea la espera, tú sabes que el Dios que tú tienes, ese Dios no te va a fallar por nada del mundo. Porque es que debemos partir desde cambiar ese chip de que, ay, Dios tarda pero no olvida. O sea, realmente Dios no tarda. O sea, Él llega en el momento perfecto, en el momento justo, y ni siquiera llega. Él tiene todo en tu vida planeado. Y Él sabe más que nadie, porque es tu creador, en qué momento tú estás, digamos que capacitado para recibir las bendiciones de Dios y para recibir eso que estás esperando. Porque todo requiere su esfuerzo. A mí me gusta mucho un pasaje de la Biblia que dice que así que no te afanes porque por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su- con su propio mal. O sea, él te está diciendo claramente ahí, o sea, vive del hoy. Y vivir del hoy no quiere decir que tú no vayas a pensar en la comida, o no vayas a pensar en que tienes que ir a trabajar, o no vayas a pensar en un futuro, sino que podamos todos los días aterrizar y darnos cuenta de que cada día tiene su afán Ok. y y que digamos que el resultado que vas a esperar
a un futuro va a depender también de lo que tú haces cada día, de constancia, por ejemplo, lo que tú decías ahora, el hábito de pronto de querer cambiar tu aspecto físico, que lo vas a hacer en una mentoría con una dieta o invertir ejercicio en tu día a día, eso no va a pasar porque yo mañana quiero estar delgado y mañana quiero estar bien y voy a estar bien. Porque eso va a pasar si yo hoy programo, no sé, coloco una alarma, salir a trotar y hago el ejercicio de hacerlo por 30 minutos o por una hora y tras de eso estoy comiendo sano y va a ser una constante día a día para llegar allá. Por eso te decía, es importante lo que hacemos en la espera. Yo no puedo esperar bajar 5 kilos simplemente esperándolo y ya. O sea, eso va a dar resultado de lo que yo estoy haciendo ahora. Yo no puedo esperar, por ejemplo, ser sanado, por ejemplo, en mi caso particular, de, de pronto de mi válvula del corazón ser sanada simplemente orándole a Dios y no haciendo una dieta, Ok. o no haciendo un ejercicio, o no cambiar todos mis hábitos o lo que yo hacía, que eso determinó a ese diagnóstico. Ok. O como también hay cosas, y sé que también hay diagnósticos que no necesariamente fueron parte de malos hábitos en nuestra vida, sino que, por ejemplo, hay cánceres que aparecen en nuestra vida y nosotros no sabemos ni Claro. por qué lo estamos padeciendo o qué tuve que hacer yo mal para que eso pasara. Pero mientras tanto, cuando tenemos el diagnóstico y nos dice un nutricionista o la persona de pronto, el profesional que está ahí contigo en tu proceso, te dice que hay, digamos que ese protocolo nuevo o esos hábitos que tenemos que cambiar en nuestra vida, pues nosotros no solamente vamos a esperar en Dios que Dios haga un milagro si nosotros no estamos haciendo nada para recibirlo. Si a ti te dan unos pasos a seguir, tú tienes que seguir esos pasos y seguir teniendo esa fe en Dios de que va a pasar. Pero es un conjunto de cosas. No, no todo va a pasar porque sí en nuestra vida. Incluso si hay algo que yo he aprendido espiritualmente, es que para ver las bendiciones de Dios hay que provocarlas. Claro. Puede que las bendiciones de Dios te persigan, porque la palabra dice que bendiciones de Dios te van a perseguir, pero hay palabras que yo, como siempre he dicho, uno tiene la Biblia, tiene que leer las letras pequeñas. Ok. La palabra de Dios dice, todo obra para bien, para aquel que cree. Ok. O sea, esa es la palabra pequeña. Todo va a orar para bien, pero si tú estás creyendo, o sea, tiene que haber una acción. Claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero abajo también dices otras opciones. Somos hijos de Dios, sí, pero abajo también hay una letra pequeña donde dice cómo son los hijos de Dios. Ok. Entonces, todo eso influye mucho en la espera, o sea, en el que hacemos, o sea, todo tiene una acción y una reacción y un resultado más adelante. Las cosas no van a pasar porque sí. Claro. Hay un libro que se llama Grit de Angela Duckworth que dice de que el éxito no depende solamente del talento, sino de la capacidad de perseverar. Ujú, Y que trabajar constantemente y esperar mientras el proceso toma forma. Lo que tú estás comentando. No solamente como que ver la meta, sino el camino que trasciende. ujú. Es mucho más sencillo y eso es una constante que también tienen las personas exitosas, donde dicen, es mucho más fácil después de que hiciste tu primer $1.000.000 hacer 2 millones porque ya sabes de camino. Claro. Cuando estás solamente enfocado en el resultado, listo, no te das cuenta de que, bueno, ¿y ahora cómo hago como para tener ese grow como allá al siguiente nivel? Porque realmente como que estuviste en automático y dos pasos, miércoles, ¿y qué hago ahora? Porque no estuviste pendiente a qué hiciste para llegar allá. Y una de las cosas que siempre he pensado es que para que Dios pueda bendecirte, tienes que estar en movimiento. Tienes que hacer que eso pueda suceder, tienes que pacitar, nada te va a pasar acostado en la cama. Pues sí, pero no creo que sean cosas buenas. Pero cuando estás en movimiento, cuando estás en constante, eh, eh, tocando como que, no tocando esas puertas, sino como que moviéndote
el mismo universo te va abriendo esas puertas porque no es lo mismo que te quedes en casa trabajando a que vayas de pronto a un café o que te reúnas con alguien que sepa algo respecto a lo que estás trabajando, porque ahí es donde se generan como que esas pequeñas conexiones. Y en ese momento, de pronto conoces a alguien que en el momento no te va a servir, pero en un mes vas a conocer otra persona que le va a servir ese contacto. Y ahí es donde se generan como que esas redes, que son las coincidencias, pero que no son más que Dios hablando de esa manera donde todo parece coincidencia, pero realmente todo tiene un propósito. Entonces muchas veces esperamos que sí se den las cosas. Ay Dios, por favor, quiero ser millonario, pero ¿qué estás haciendo para trabajar en eso? O sea, ¿qué estás haciendo tú para que esa bendición pueda llegar a tu vida? O sea, nada va a pasar porque sí, como te decía ahorita, no existiera ni la pobreza, no existiría las enfermedades graves porque es tan sencillo como hacer lo que tienes que hacer. Las personas que se enferman y tú puedes saber mucho de eso también. ¿Cuántas personas no están diagnosticadas con, no sé, con diabetes? Ujú, Igual comen dulce, ujú, escondidos, lo que sea, lo hace. O cuántas personas no tienen de pronto deficiencias cardíacas y la vez que no hacen ejercicio o comen de manera que es poco sana, ¿ya? O a veces a mí me da mucha risa cuando hay muchas personas que dicen, es que no sé qué me pasa. ujú, Es que debe ser, no sé, eh, las teorías esas de conspiración. Es que el gobierno en el agua o en las vacunas, pero tú sabes y te asomas un poquito a cuáles son sus hábitos y entonces una comida pésima, alta en azúcares, en grasa, a destiempo o en exceso. eh, y tú dices como que, bueno, somos consecuencia de los hábitos que tenemos. Entonces, a veces como que esperamos que todo pase mágicamente, pero yo pienso que así hagas algo que te haga 1% mejor todos los días, eso al final del mes te hace un 30% mejor, ¿verdad? Entonces, no es solamente el saber esperar, sino el saber lidiar con eso que está en la mitad, porque no es sencillo. A nadie le gusta esperar. Y no es sí, por una cultura tampoco inmediatista, sino que es la verdad. Sí, cuesta. pues claro, si puede ser para enseguida es mejor. Eh, Tú entras en YouTube y colocas rutina de abdominales y te va a aparecer una rutina de abdominales de acero en 10 minutos. Ujú. ¡Wow! Pero abajo ves rutina de abdominales en 8 minutos. ¿A cuál le das clic? En la de 8. A la de 8 minutos, porque es que 2 minutos parece que en 2 minutos se nos fuera la vida. Pero es eso, porque estamos orientados a entre más rápido mejor. Y no siempre es así. Porque entre mejor cimientas, entre mejor construyes las bases de algo, mejor va a ser, porque va a ser más perdurable en el tiempo, porque te va a generar mayor resistencia en lo que sea que hagas, sea en un trabajo, sea en un hábito, sea en una relación, que ese es otro tema también, las relaciones, cuánto nos cuesta esperar, o cuáles son las expectativas que ponemos en, ¿verdad? Aquella mujer que dice, ay, ya pasaron tanto tiempo, ¿cuándo me va a proponer matrimonio? ¿Verdad? O cuándo nos vamos a ir a vivir juntos y demás, ¿verdad? Entonces pienso que siempre es un tema de aspiracional y normalmente aspiracional hacia afuera, porque lo que esperamos normalmente no tiene que ver con nosotros, Así es. sino es lo que esperamos que la vida, el universo, que Dios, que la familia, que el amigo, que el otro haga por mí. Pero cuando se trata de nosotros, no, porque estamos muy cómodos sentados esperando que eso suceda. Y ese es el problema, que realmente no somos conscientes de que para que esa espera eh, sea, primero, más llevadera y segundo, pues sí, si quieres que sea más rápido, te tienes que mover. Claro. Y si quieres que sea más rápido, te tienes que mover más y mejor. En cualquier aspecto de la vida va a pasar así. Entre más te muevas, entre más te empapes, entre más toques puertas, entre más te expongas a las oportunidades, va a ser más sencillo que la bendición llegue. Ujú, Pero si estás esperando que suceda porque sí, porque pobrecito, yo creo que la ruina que viene del quejarse es una vaina que no tiene, de la cual no tengo duda alguna. ujú.
Y el común denominador de esas personas de la espera eterna de que hay, hasta cuándo, es eso. Están siempre pensando en términos de lo que no tiene, de lo que no ha pasado, ¿verdad? Y esos pensamientos traen ruina. La gente que habla mucho de este tema de manifestar y demás, tiene algo en común y es que siempre habla de agradecimiento al universo, a Dios, a las cosas que tienes y a lo que no tienes aún. Si tú hoy hablas como si ya tuvieras esa bendición que no has alcanzado, cada vez vas a estar más cerca porque lo vas asumiendo que así es. Entonces a veces no somos conscientes de eso tampoco, de que si queremos que sea más rápido, pues tienes que moverte más, pero que no va a llegar porque sí. Y ahí es donde se diferencian las personas exitosas de las que no tienen tanto éxito. Las personas exitosas son personas que perseveran. Los deportistas exitosos son los que más han perdido porque han sido los que más han intentado. Y dudo de que haya algún gran, no sé, empresario que antes de que dicen por ahí que de sonar a la flauta con un negocio no haya fracasado antes, ¿verdad? Porque son esos grandes maestros que nos trae la vida, el equivocarnos, el levantarse, el saber, bueno, ya por ahí no es por este lado o es por ahí, pero de esta otra manera, también enseñan demasiado. Y, y a veces no entendemos que la espera tiene sus frutos. Hay un ejemplo que escuché en algún momento en algún mentor que tuve, y es que el éxito no es más que un gotero que te dan lleno de éxito y que tienes que depositar una gota diaria en un vaso hasta que lo llenes. Así de sencillo es. Te dan un gotero lleno de éxito. Para que tú tengas éxito, debes llenar un vaso. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no quiere echar una sola gota, quiere echar Un dos. agua completa. Claro, quiere echar 3 gotas, no sé qué. ¿Por qué? Porque queremos todo ya. Pero en esa agua turbia no vas a poder ver el éxito, porque el éxito se ve en calma. Y cuando logras el éxito de esa manera, lo que rápido viene, rápido se va también. Así es. Entonces, digamos que esa es una de las enseñanzas que Yo creo que te- ahora que hablabas de eso, me acordaba mucho de pronto de esa parte bíblica, que de pronto para mí, el día en que pude de pronto encontrarlo y fue revelado a mi vida, es el simple hecho de saber de que Dios utiliza a las personas que están en movimiento. Ok, Y no solamente es que tú te estés moviendo y que te estés moviendo a la meta que es, porque no siempre va a pasar así. Y uno de los referentes que para mí me impactó cuando de pronto hice ese estudio fue porque Pablo era aquel que perseguía a los cristianos y era el más grande asesino, ¿sí? Pero él se estaba moviendo a la dirección equivocada, pero él se estaba moviendo. O sea, él estaba matando a un montón de gente y estaba persiguiendo a los cristianos. Y de ver que en medio de cruzar de una ciudad a otra, si no estoy mal, era el cruce de Damasco, y ver que Jesús se le revela, Dios se le revela a él y cambia su vida para ser de los perseguidores de los cristianos, a convertirse a aquel referente, uno de los referentes más grandes en la vida cristiana. O sea, es ese referente de que tienes que estar en movimiento, así no vayas hacia la meta que es. Pero la misma vida, el mismo universo, el mismo Dios, en el hecho de que tú te estés moviendo, Él tiene la capacidad de direccionarte por donde tienes que caminar. ok, Y nosotros muchas veces nos vamos a encontrar que estamos caminando, sí, que estamos haciendo las cosas y quizás vamos a sentir que no estamos haciendo lo suficiente o no estamos haciendo todo bien para llegar a la meta. Pero de eso se trata, o sea, así con que tú todos los días te vayas moviendo, aunque no lo logres, y de manera inmediata, no quiere decir que no vayas a ir a la meta que es. Van a haber vientos que te van a hacer entrar nuevamente en ese camino, como otros que te van a hacer también salir.
pero tú debes de estar todos los días en constante movimiento hacia tu meta. Y es un total em, levantarse y caerse. Es que ese es el problema. La gente cree que la espera va a estar lineada a esperar simplemente o hacer las cosas todos los días bien. La espera también va a pasar que en la espera te vas a cansar, en espera te vas a fatigar, en espera te vas a caer, en espera vas a tener que comenzar de cero. Entonces hay gente que se rinde en medio de la espera por eso, porque cree que la espera es lineal. Es como cuando nosotros estamos en un proceso de que salimos de una relación, de una ruptura, y nosotros creemos que la sanación de esa ruptura va a ser lineal y que todos los días vas a dejar de pensar en esa persona. Claro. Entonces te estás ocupando de muchas cosas, pero hay días que por más ocupado que tú estés, tú vas a tener a la persona en tu mente. Una fecha especial, un Exacto. recuerdo, una canción. Sí, un recuerdo, una canción, o simplemente hoy te levantaste porque somos emociones, por ejemplo, las mujeres somos hormonales, entonces ese día se te junta, no sé, el periodo con cualquier cosa, entonces no solamente estás triste por eso, sino que hay otras cosas emocionales en ti y que están pasando por muchas cosas al mismo tiempo, porque puede pasar, todo se te junta Así. y comienzas a subir y a bajar y no es un camino lineal. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer es quitar esa idealización que tenemos, que la espera es siempre positiva, siempre estar bien, que si lo intento hoy, ya hoy voy a tener el resultado. No funciona así. No va a funcionar así ni para uno ni para nadie, porque no es lineal. O sea, yo, por ejemplo, yo me baso en la vida de Jesús, que es uno de mis grandes referentes, cualquier referente más grande para mí es Él. Y yo digo, o sea, ni Jesús tuvo un proceso lineal. Jesús tuvo días totalmente, si uno lee la historia de Jesús, totalmente donde Jesús estaba feliz. Hay otros días donde se encontró gente que lo señalaba. Hay otros días donde Jesús lloró. Hay otros días donde Jesús estaba, también tuvo emociones de miedo, sintió miedo al tener que pasar por la crucifixión. O sea, su proceso no fue lineal, aunque al final fuera victorioso, aunque al final él pudiera derrotar a la muerte y dar la vida por nosotros y llevarse todo de pronto nuestras enfermedades y todos nuestros pecados en una cruz. Fue victorioso, sí, para nosotros fue victorioso, pero él tuvo que durante la espera pasar por muchas cosas. Claro. Todo lo que pasaron también durante esa espera, todas las personas que acompañaron a Jesús. Así es. O sea, no fue para nada lineal su proceso. No fue 100% felicidad todo el tiempo. Y era el más grande de todos, o sea, era Dios, convertido en hombre, Así es. que pudo haber no sentido absolutamente nada, pero pasó por todas las emociones debidas y por haber para, para tener el objetivo. Entonces, nuestra vida, Dilfredo, nunca en espera va a ser lineal. Nunca va a pasar porque sí. Que tenemos que estar en constante movimiento, claro. Si nosotros queremos un resultado, tenemos que trabajar por ese resultado. Pero no quiere decir que mientras trabajemos en él no va a haber dificultades. Así es. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy pintando, no quiere decir que la obra me vaya a quedar bien el primer día. Hay veces donde me toca perfeccionarla y borrar otra vez o cambiar un color, mezclar de nuevo. Y el proceso, quizás la persona cuando ve pintura dice, ay, qué bonito el resultado, pero haberlo pintado me pudo costar 2 días, 3 días, una semana, no me gustó el color, volví y lo cambié, pero el hecho de seguirme moviendo, o sea, no escoger una pintura, ay, no me salió, ya la boté. Ok, claro es. Bueno, aprender a esperar no significa rendirse ni ser pasivos. Significa confiar en el proceso mientras seguimos trabajando y construyendo. Como el bambú japonés, a veces lo importante está sucediendo debajo de la superficie, donde no lo podemos ver. Así que la próxima vez que nos sentamos desesperados con resultados, a pensar como el bambú y en cada paso que es hacia tu propósito, vive el presente, confía en el recorrido y descubre la belleza de esperar. Recuerden que la paciencia no es simplemente la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantenerte en una buena actitud mientras esperas. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Espero que les haya gustado demasiado. Si el contenido les ha ayudado, nos ayudarían demasiado con un like, compartiéndolo y suscribiéndose.
pueden seguirnos en las redes sociales que están acá abajo y recuerden que para profundizar estos temas nos pueden contactar también acá abajito en las redes sociales. Bueno, gracias Moradia por tu aporte. Gracias a ti, Wilfredo, por tu invitación. Claro que sí, bueno, los esperamos en una nueva oportunidad y espero que pasen un grandioso día.